20 horas 18 minutitos y para presentar este bloque le voy a solicitar a Francisco Acosta esta introducción musical, por favor, que ya la audiencia se va a dar cuenta de qué temas vamos a hablar con esta introducción. Como tantos compañeros que sienten el deber patrio de seguir siendo argentinos, humildemente buscamos recuperar la memoria, tratar de ser solidarios y afirmar la identidad de nuestro pueblo estafado. A Moitegüibé, de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Juan Ramón Antonio Mesa, San Luiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando. Al Catalino Miranda, que abuelo Toba cristiano, le iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de esperanza como una flor en el barro. Por todos nuestros Ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de el largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchacho! Qué bueno es escuchar la voz de Julián Cini, ¿no? Y este tema compuesto en honor a nuestros héroes malvineros correntinos, en la voz de Julián Cini y su grupo Neike Chamigo, y ahí entre las voces la de Rosita Leiva. ¿Por qué presentamos el bloque de esta manera? Porque nos van a adelantar Esteban Lescano y Juan Ferragut lo que el próximo lunes 30 van a estar presentando, este estreno del documental Malvinas en Cuerpo y Alma, porque tanto Esteban como Juan participaron del 5º viaje a Malvinas acompañando a la delegación de excombatientes correntinos. Esteban, ¿qué tal? Gustavo Lescano. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias, Liliana, por la invitación. La verdad que un placer estar en este programa. Gustavo Lescano es periodista, integra la redacción del diario Época, y él se presenta como periodista malvinero, metalero y bostero. Sí. ¿Me equivoqué en algo? No, así es. Ese es mi ADN. Muy estudioso de la causa de la gesta Malvinas, y no solamente estudioso, sino también muy comprometido con la causa. Gustavo, periodísticamente siempre te destacaste de acompañar a los excombatientes correntinos y también con la calidad de la pluma, ¿no? que te caracteriza como periodista gráfico, con unas notas y testimonios imperdibles realmente. Sí, la verdad que sí, es eso, digamos. Yo no soy un experto, yo no soy un experto en Malvinas. Malvinas es un tema muy complejo que se puede abordar de distintos lugares. Yo lo hago del periodismo, en contar historias de los excombatientes correntinos. Ese fue mi compromiso
y seguir así la causa y aportar a la malvinización. Desde ahí yo me meto en Malvinas y descubro todo un universo. Por eso creo que es inagotable y creo que es aprovechable en el buen sentido seguir contando historia de Malvinas, seguir contando con los excombatientes hoy vivos, testigos y que pueden hablar tranquilamente de lo que pasó en la guerra, de su lugar, de su experiencia, y bueno, y así hay muchos, ahí está la familia, están las esposas, las madres, las hijas, los nietos, así que hay todo un universo que sigue agigantándose. Por suerte se está reivindicando al excombatiente, eso es lo bueno. Juan Ferragut, realizador audiovisual, que también viajaste en este 5º viaje el año pasado a Malvinas acompañando a los excombatientes correntinos. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar acá para poder compartir un poco de Malvinas, ¿no? Lo que nos involucra a todos. ¿Cuántos años tenés, Juan? Recién cumplido 26. Muy jovencito. ¿No existías cuando fue la guerra de Malvinas? No, claro que no, y está bueno que Gustavo se haya puesto al hombro, ¿no? Este objetivo de malvinizar, porque de alguna manera así fue como me involucró a mí, y ahora surgió esta producción audiovisual que espero que llegue a todos los jóvenes y también a los adultos, y se siga reivindicando a los excombatientes. Esta producción audiovisual justamente es el resultado de este 5º viaje a Malvinas, Gustavo. Sí, así es. Contamos, documentamos primero el viaje, el itinerario. Son 10 días de viaje, 7 días exactamente en Malvinas, 20 excombatientes, o sea, tenemos también ahí un mini universo, distintos, cada uno distinto en su mochila que llevaba de dolor, de intención de cerrar ciclos. Así que es una historia muy amplia y nosotros decidimos seguir ese itinerario y presentar de tal manera que el espectador o la espectadora pueda sentirse parte de esa comitiva y estar cerca de los excombatientes, y a partir de ahí conocerlo y tratar de responder ellos una pregunta inicial que nosotros nos hicimos como desafío en este audiovisual: ¿por qué ellos quieren regresar? ¿Por qué regresan ahí a ese lugar que hace más de 40 años sufrieron el mayor dolor de su vida, el principal cambio? Ese fue nuestro entorno conceptual, y a partir de ahí, con esta experiencia, la gente puede empezar a responder esa pregunta. Pero sobre todo lo que queremos y apuntamos es que sea un disparador para hablar de Malvinas. Aclarando a la audiencia, aquellos que por ahí a lo mejor nunca escucharon en Dialogando y no leyeron información al respecto, el gobierno de la provincia de Corrientes, este es el 7º año, ¿no? El año pasado fue el 6º año. Nosotros fuimos en el 5º viaje, y el año pasado en agosto se hizo un 6º viaje. Este es el 7º. Este es el 7º, claro, que se va a hacer ahora en abril. El año pasado se hicieron dos viajes. El segundo, el de agosto, fue de la mitad de personas, 12 excombatientes creo que fueron. Claro, el gobierno de la provincia de Corrientes es quien organiza, digamos, estos viajes de regreso a Malvinas, en donde va una delegación de excombatientes de distintos puntos de la provincia, acompañados por dos periodistas, ¿no? O un periodista y un realizador audiovisual, con el objetivo que se vaya informando durante lo que dura todo el regreso a Malvinas, todo este viaje, y después de documentar el viaje precisamente, que es lo que realizaron ustedes. Antes que entremos de lleno, los que nos puedan adelantar de lo que van a estar presentando el lunes, ¿cómo recibiste la noticia, Gustavo? ¿Cómo fue que te dijeron, que te propusieron ir a Malvinas? Y después me interesa sobre todo, Juan, por su juventud precisamente. Sí, bueno, como vos dijiste en la introducción, en la presentación, yo de hace años, yo ahora en marzo estoy cumpliendo 30 años con el periodismo. Empecé en el periodismo gráfico, ¿no? Y
y casi 20 de ellos, 18, 19 años, ligado a la causa Malvinas y a los excombatientes. Entonces hace rato yo vengo con ellos, vengo trabajando, vengo siguiendo lo bueno, lo malo que ellos tienen. Y estos viajes comenzaron hace el 2018, creo que se hizo el primer viaje. Y después una interrupción por pandemia. Por pandemia. Sí, y yo esperé mi turno. Fueron invitados otros periodistas, yo esperé mi turno. Y bueno, en el 2025, en realidad en agosto del 2024, me confirman que voy a ir yo en ese viaje, así que bueno, súper contento. Lo primero me preguntaron si tenía pasaporte y le dije que bueno, yo lo había sacado en el 2018 cuando fue el primer viaje, entonces ya estaba re preparado para eso. Y entonces, bueno, súper contento, un gran desafío, y a partir de ahí organizar. Yo en ese lapso pasé un momento muy malo personalmente. Yo perdí a mi mujer en medio de todo esto que ya veníamos sobrellevando, una enfermedad que ella tenía muy compleja. Y ella falleció en febrero y en abril estaba el viaje. Así que ahí tuve esos días entre el duelo, en empezar a empujar hacia ese desafío. Y creo que también ahí yo también fui a ese viaje sanador, como los excombatientes lo dicen. Y pudimos hacerlo. Y ahí iba a ir con otro colega, pero tuvo un problema también particular y no pudo ir. Y bueno, había que cerrar el plazo. Y José Álvaro me dice, ¿quién va? Y yo le digo, bueno, si con vos, la cámara. Claro, ¿quién te va a acompañar? ¿Quién decís vos? Mirá, yo podría ir con otro colega, no hay problema, pero yo querría, digamos, de alguna manera pedirte, por todos los años que he acompañado a ustedes, pedirte un lugar para que yo invitara a un realizador audiovisual, cosa que yo pueda seguir más atento en las crónicas diarias, no solo para los medios, sino para que está un proyecto también que es yo en un futuro publicar un libro sobre eso, como un libro de viaje. Y José accedió a eso y me dice, bueno, y le digo, ¿cuánto tiempo tenés? Y me dice, bueno, a medianoche, y eran las 10 de la noche. Entonces yo dije, bueno, tenía pensado un par de nombres y el primero fue Juan, y a él lo llamé esa misma, que 11:30 de la noche. Lo llamó. ¿Y ahí cómo fue? ¿Cómo recibiste esa invitación? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste, Juan? Y realmente fue como instantáneo, ¿no? Como él me llamó tarde y me comentó, me contextualizó y me extendió la invitación para formar parte de la comitiva y poder como realizador audiovisual tener ese compromiso, ¿no? De captar todo lo que hagan los excombatientes en su viaje de sanación. Y diría que fue muy importante y fuerte a la vez, y no lo pensé, o sea, no lo dudé, mejor dicho. Instantáneamente acepté el viaje, le dije que sí, le confirmé ahí, a pesar de que él me dijo que él dice que tenía hasta las 12, pero esa llamada me dijo que podía pensarlo, ¿no? Pero yo en ese momento nomás le acepté. ¿Y ya después, en algún momento antes te había adelantado que podía haber esta posibilidad, Gustavo? ¿O fue así de una esa llamada esa noche? No, yo recuerdo que fue de una nomás, sí. de imprevisto. ¿Y vos de una no dudaste? No dudé. ¿No dijiste no? Sí me hizo, yo era hablando por teléfono, me hizo 2 segundos de silencio eterno, que yo dije, ¿qué le pasó? Y ahí me dijo, sí. ¿Por qué no? Sí, voy. Qué decisión, ¿no? Sí, le hice un silencio de radio ahí primero. Sí, 2 segundos en radio es demasiado eso. Juan, ¿y qué te llevó a vos así, de una, jugarte y decir, voy, acepto, a Malvinas? Y yo te diría que me gusta demasiado usar la cámara, grabar cosas. Al fin y al cabo lo que hace un realizador audiovisual, te diría. ¿Y cotidianamente vos qué haces? ¿Dónde trabajas? Y yo trabajo como camarógrafo y editor en la municipalidad. O
O sea, constantemente ya tengo ya como experiencia en grabación y edición. Y sabía... O sea, lo que es institucional, digamos, Ujú, ¿no? En el campo sí. institucional. Sí. Y sí tenía más o menos una dimensión de los desafíos que se iban a presentar a la hora de estar en terreno, de grabar. Pero me parece también que yo como realizador siempre me incliné más a la ficción, te diría. Pero también me parece que hay que salir un poco de los moldes, romper esquemas Muy y bien. animarse a incursionar en otros mundos, que sería el del documental. Salir de la zona de confort sería. Claro, salir de la zona de confort. Y, y la verdad que disfruté demasiado, me sentí muy contento y me pareció una experiencia que cambia, te diría. O sea, que cada uno lo cambia. ¿En qué? Y en el Siendo interior... tan joven, digo, en el colegio, por ejemplo, ¿estudiaron la causa Malvinas? Claro, yo te diría que siempre se aborda Así, lo básico, por ¿no? arriba. Te cuentan Mm. más o menos que había una guerra, que lo que vivieron, pero no En el secundario. todos, claro, en el ¿Alguna secundario. vez escuchaste el testimonio de algún excombatiente? No, la verdad que no Tampoco. tenía noción de lo que vivieron en la posguerra, más que nada, o sea, Mm. esa falta de contención psicológica y demás. ¿Y eso sabías previamente antes del viaje o te enteraste ahí en el viaje? Y es como que cuando después de que acepté en la llamada, Gustavo, me fui interiorizando de a poquito, ¿no? Pero es muy distinto investigar que después vivir. Escuchar y ver. Claro. ¿Y cómo lo viviste estando en Malvinas? ¿Cómo fue toda esa preparación? Si tuviste nervios, si preguntaste a alguno de los colegas que viajaron anteriormente, cómo era trabajar porque el clima es muy adverso. Y bueno, una vez que llegaste, todo quiero saber, en tiempos de radio, por supuesto. Sí, sí, tuvimos un contacto de los que viajaron, creo que en 2023 puede ser. Puede Sí, ser. con Cataño, que Con acompañó Armando, sí. Armando que, Cataño. que acompañó a Daniel Toledo, ¿no? Que Exactamente. hablamos con él. Y que siempre Claro. está muy abierto, ¿no? A Sí, él, a todo re lo... solidario, muy... Claro, compartimos un par de charlas con Armando que nos fue también asesorando, si se quiere, a los recaudos a tener necesarios, ¿no? En aspectos técnicos, ¿no? A la Claro. hora de grabar. Y bueno, mi mayor ansiedad o nervios al respecto era cómo iba a vincularme con ellos. O sea, yo tenía una perspectiva sobre ellos, pero también quería explorar todas sus facetas, y esto es algo que yo quiero distinguirme con este documental, que se distinga de los otros documentales, y es que uno como persona, como ser humano, empatiza con ellos pues, por todo lo que ve que vivieron, lo que padecieron, ¿no? Y también me interesaba mucho explorar lo otro, o sea, cómo ellos son en el día a día, cómo son en identidad, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico, que ellos ellos también están bastante descontracturados, o sea, hacen chistes también, o sea, todo lo que con lo que uno pueda simpatizar, te diría. Y eso fue algo con lo que me encontré durante el viaje. No es que ellos están en un modo solemne, te diría, todo el tiempo, sino que son bastante compinches, te diría, camachines, como dirían ellos. Y eso me sorprendió, y la verdad que me relajó demasiado a la hora de grabarlos, por decirte de alguna manera. ¿Sos de acá de Corrientes Capital, Juan? Sí, soy de Corrientes. ¿Y tu familia qué te dijo? No, y ellos estaban súper emocionados. A todo el tiempo me estuvieron apoyando y acompañando. Y también querían saber cómo estaba cuando estábamos allá, ya en Malvinas. Como no teníamos conexión, era como que tenían que esperar hasta las noches de cada día para poder hablar. ¿Tus padres, por ejemplo? Sí, mi vieja, mi hermana y mi hermano.
Y cuando volvimos ellos me recibieron con un chamamé ahí en casa. Gustavo, ¿y vos cómo viviste esta experiencia? ¿Fue cumplir un objetivo, un sueño? Fue subir un escalón, el escalón en ese momento más alto de mi carrera, periodística y personal también. Decir, bueno, voy a ir al lugar en que tanto escribí, que tanto escuché, que tanto me describieron. Y fue eso, todo un desafío. Incluso el convocarlo a Juan también, digamos, yo rompí también cierto... ¿Por qué lo elegiste siendo tan joven? Por esas dos cosas, por dos cosas en realidad. Por eso, por su edad, porque creo que él le aporta, y no me equivoqué, le aporta su mirada como nueva generación de los 2000 a la causa Malvinas. Y eso también simboliza que las nuevas generaciones pueden ver Malvinas, y si no lo hacen hoy no es por desinterés, sino porque no les llega de alguna manera, y ahí también entra el sistema educativo como para reflexionar sobre eso. Pero eso es otra discusión. En esto a él, yo vi cómo él trabajaba, porque compartíamos trabajo en la municipalidad, todavía lo seguimos haciendo. Yo vi la forma en que él trabajaba. Él viene del mundo del cine, de la realización audiovisual, entonces tiene otra cabeza y es muy responsable en su trabajo, y se puede trabajar seriamente con él, y después sí, se puede convivir tranquilamente. Y fue todo un desafío también decirles, bueno, me va a acompañar un joven realizador, y dice, pero uno me decía, pero este tiene la edad de mi hijo por el documento. Y le digo, sí, esa es la idea, que puedan también, ¿no? Porque todos los periodistas que fueron antes, incluso yo, duplicamos en la edad de él y más. Y bueno, era todo también romper esas barreras generacionales y poder sumarlo a él, y con su profesionalismo también. Muy buena decisión la tuya, sí. Gustavo. A mí también me gustaba eso, concatenamos, le hice un mini curso también de Malvinas, excombatiente antes de partir, y también fue un desafío lo que él decía, a ver cómo yo puedo ser recibido como acompañante en el grupo, teniendo en cuenta esto, digamos, son hombres de 60 y pico de años que claro, y eso se saldó muy poco, muy rápidamente. Conmigo no hay problema porque varios ya me conocían, y bueno, yo también conozco cómo piensan, qué dicen, cómo se mueven, y cómo preguntar, cómo hacer una entrevista al caso de excombatiente, y cómo respetar también su dolor, ¿no? Yo nunca entré más allá de un par de lágrimas, no entré a escarbar más eso, no está mal para eso. Simplemente entrevistar a un excombatiente para que llore o se quiebre no tiene sentido. No está en mis planes eso, nunca. Y bueno, y ahí fue el desafío ese, decir, bueno, vamos. Y fue armar todo, y armarlo como pudimos en cuanto a equipamientos también, uno por disposición nuestra, y después también porque no cualquier cosa se puede llevar, ahí está muy controlado todo el tema esto. Y bueno, y con Juan rápidamente nos pusimos de acuerdo qué es lo que queríamos. Yo como siempre le dije, vos sos el especialista. Formaron equipo. Sí, vos haces eso, yo te voy a dar mi visión como periodista, siguiendo la causa Malvinas y como periodista, y bueno, vos vas viendo, armando, y vamos viendo. De última te doy una opinión como espectador, si querés alguna u otra parte. Y nos fuimos concatenando y enseguida complementando. Sí. ¿Y cómo fue cuando pisaste el suelo de Malvinas? Bueno, esto es raro. ¿Era como te imaginabas, como lo que veías, lo que leías? Mirá, es raro porque es muy tensionante, porque primero descendemos primero abordamos de Río Gallego en LAN Chile. Vamos en un avión, sí, no de línea argentina. Hasta ahí, hasta Río Gallego, fuimos obviamente con aerolínea argentina, pero cruzamos ya Malvinas en LATAM Chile. Con un pasaje también multicolor, si se quiere, ¿no? En el sentido de personas, no de piel, de distintas nacionalidades. Y descendemos en plena pista de base militar, gigantesca, inglesas, y lo primero que ves es eso, bandera inglesa, ves uniformes de ejército británico, ejército de policías británicos,
y entramos directamente de la pista, entramos a la base y ahí empezar a revisar todo, así que no tenés tiempo por eso es muy raro Malvinas. Uno sabe que está en Malvinas, muy pero dinámico. te hace sentir como que vos estás en otro lado, que estás en Londres. Y buenos tratos. Qué fuerte sí. eso, ¿no? Sí, y nosotros nerviosos también, porque o sea que no tenés tiempo de acomodarte, digamos, ¿no? ¿Sabes cuándo recién? Cuando salimos de hacer todo el ingreso. Todo el trámite formal. Sí, nos revisaron todo, a mí incluso me lavaron la suela de mis botas, porque me preguntaron si era nueva o fue usada, le dije sí, fue usada en Continente, y me la enjuagaron con una especie de jabón y lavandina, o sea, no contamina. Es raro. Pero bueno. ¿Y a todos le hacen eso? No, ¿con los calzados que llevan en la valija? Fue a uno más. Y cuando volvimos fue mucho más fuerte porque ahí sí fue más activos los controles. Para que no se lleven y nada, yo digamos. tengo como una teoría que creo que todo con buenos modales. Ojo, eso lo dejo a salvo. Pero sí hay una cadena de controles que a los 20 que éramos, 22 que éramos del contingente, en algún eslabón de la cadena es como que tenían la misión de hacerte sentirte incómodo, o porque te revisaban, o porque te descartaban determinado producto que llevaba, o porque te llamaba a una habitación al costado, o la forma de revisarte, de palparte, después del escaneo incluso. Yo tengo esa teoría, digamos, pero bueno, eso nos pasó. Lo único cuando disfrutamos Malvinas, y ahí voy lo que me preguntabas, fue cuando salimos de la base y nos íbamos al hotel en Puerto Argentino. En eso, al ver el paisaje en Malvinas y a ver lo bella que es Malvinas, porque es así, y lo extensa, porque uno tiene la idea de isla como algo muy chiquito, y la verdad que es muy extensa, muy vasta, unos paisajes increíbles, y el clima mismo estaba cerrado, gris, nublado, digamos la siesta, nublado, lloviznaba y de golpe se despeja, hasta nos recibió un arco iris así hacia el horizonte, y llegamos a Puerto Argentino y ahí sí vimos Malvinas y ahí sí nos emocionamos. Es decir, cuando se llega por ese control y la tensión que hay y el recibimiento, entre comillas, que le dan en la base militar, impide que aflore el sentimiento y hasta esa ansiedad de decir, bueno, estoy en Malvinas. La tensión hace que uno no pueda concentrarse en ese sentido, digamos, y ese comité de recibimiento como para decirle, ustedes son extranjeros y como que no son bienvenidos. Sí, y ese es como sería que el mensaje. Claro, Malvinas hay una gran emoción que sentís cuando vamos descendiendo y se empieza a ver por las ventanillas, se empieza a ver ya algo de ese mapa que tenemos en la cabeza cuando hablamos de Malvinas, y se corta cuando aterrizamos y volvemos a enamorarnos de Malvinas cuando ya lo vamos transcurriendo en su ruta camino a Puerto Argentino, ¿no? ¿Y a vos cómo te resultó, Juan? ¿Te imaginabas algo así de lo que te fuiste instruyendo, digamos, y hablando con Gustavo previamente y también en lo que Armando Cantaño te pudo transmitir de su experiencia cuando llegaste y empezaste a recorrer y empezó la estadía? ¿Era como te imaginabas? Sí, la verdad que me sorprendió que sea un lugar tan inmenso, y también toda la riqueza, ¿no?, que tiene al respecto. ¿Qué tipo de riqueza? Y hay, por ejemplo, un paisaje que era como un río de piedras ahí, que en un momento ahí el coordinador Coqui nos estuvo comentando, miren, un río de piedras así, y era como una manta del paisaje, del monte, de piedras. Y la verdad que eso me llamó mucho la atención. ¿Te impresionó entonces el paisaje? Claro, sí. El recurso natural sería. Uh-huh. Sí, y también otra cosa también que me impresionó del paisaje fue la turba, que decían que era como un colchón de agua, así, y al final resultó ser eso, que era como que estábamos pisando un colchón de agua. Y también me acuerdo que el coordinador nos comentó de una frutita ahí que es propia de las islas,
que son dos en realidad, una que es roja y otra que es bicolor, roja y blanca, que esa era la que nos había comentado que podíamos ingerir, ¿no? Porque era dulce, por eso. Y eso lo comían en el 82 ellos, por eso la conocían. Y hay imágenes también que ustedes compartieron donde se ven Sí. a los excombatientes justamente sacando las frutitas. ¿Y el momento del cementerio de Darwin? Es el más fuerte? emotivo, sí, sin dudas. Y nosotros llegamos un sábado la siesta tarde. ¿Fue en abril del año pasado? Sí, también en Semana Santa. O sea, nosotros tuvimos toda una Semana Santa ahí y volvimos. Ellos tuvieron su domingo de gloria, ¿no? Y de resurrección. Y nosotros llegamos, estuvimos todo ese sábado a la noche en el hotel y al otro día temprano, a la mañana ya fuimos para Darwin. El cementerio es la primera actividad que se hace. Y ahí creo que es un gran desahogo para ellos, esa es la palabra. Yo decía, bueno, ¿cómo será? ¿Qué será? ¿Será un homenaje que se le hace? Ellos se descargan, ¿no? Y yo encontré esa palabra que es desahogo. Es la que mejor describe lo que es, porque cada uno lo hace a su manera. Algunos lloraban, algunos decían algunas palabras que le salían, le brotaban del interior, recordando al camarada caído. Otros en silencio, otro pensando en extender la bandera como una ofrenda, extender la bandera argentina sobre la placa, sobre la cruz blanca de la tumba. Que es el único lugar en donde pueden desplegar los colores argentinos. Sí, ¿no? y hasta la altura del pecho nomás, no se puede flamear más arriba, y cantar el himno, todo podemos hacerlo. Y eso es parte también que ayuda en este desahogo, ¿no? Porque uno se siente un poquito más argentino. Esa es la parte más emotiva, y a partir de ahí, cuando volvíamos al hotel desde Darwin, vos ya sentís que el clima es otro, que la cara de ellos ya es otra. El que hablaba poco habla un poquito más, el que no sonreía tanto hoy sonríe, hay más camaradería. Mucho más descontracturado. Sí, hay algún chiste que se le hace al otro, hay hasta chamamé hubo en el colectivo espontáneo, y todo eso se fue dando con este proceso que ellos comienzan. Yo digo que ellos comienzan un proceso de sanación, no es que se van a sanar así tan automáticamente, digamos. Es un proceso que puede ser a corto, mediano o largo plazo, o no llegar en esta vida, pero eso le ayuda muchísimo. ¿Tuviste inconvenientes en relación a las condiciones del tiempo, al clima de Malvinas, Juan? Sí, era técnicamente consciente, digo, sí, ¿no? Era consciente de que se iban a presentar algunos desafíos técnicos, ¿no? Y uno de esos fue la constante y la incidencia del viento, todo el tiempo rompiendo un poco el audio. Y a pesar de que el micrófono por ahí tenía como una protección contra el viento, de igual manera, al ser una constante, como te decía, el viento filtraba el micrófono. Y destaco demasiado la importancia de la postproducción en ese sentido, porque se tuvieron que reconstruir algunos momentos porque básicamente estaba roto el audio. Y en el proceso audiovisual me parece muy importante también darle la importancia que se merece al sonido. Totalmente. Y más aún en una pieza audiovisual en la que es importante también esta experiencia sensorial que yo también buscaba ofrecer al público. ¿Y cómo te moviste para respetar los momentos, ¿no?, de cada excombatiente, y que la cámara y tu trabajo hasta pase desapercibido, si ese fue tu objetivo? Sí, la idea era hacer una cámara testigo más observacional, o sea, no intervenir demasiado, a menos que ellos hablen, me hablen directamente a mí, no a la cámara, sino a mí. Pero al principio, cuando ya estábamos en Aeroparque, en el puerto de Buenos Aires,
ya comencé a sacar la cámara un poquito más, estar cerca de ellos, que se vayan acostumbrando y que no se incomoden, ¿no? Y de alguna manera cuando llegamos a Malvinas ya lo tenían más naturalizado. Y yo siento que no incomodé, ¿no? O sea, Objetivo cumplido. claro, sí. Y espero que haber logrado algo que les guste a ellos, con lo que se sientan cómodos, que les llegue. Primero yo ya- ellos y después el público, ¿no? Yo te quiero ver. Lo presentan el lunes. que El viene. lunes, sí, 30 a las 18:30 en el auditorio Julián Cini, y tiene que ver con eso, la elección también, no solo por las características del propio auditorio, sino también por el nombre que está bautizado. Julián Cini es un malvinero y es así, digamos, es Emblemático, ¿no? emblemático para el excombatiente. El nombre, Malvinas en Cuerpo y Alma, ¿lo decidieron entre los dos o cómo surgió el nombre? Él lo propone, lo hablamos y sí, es lo que sintetiza. ¿Y por qué? Y tenía otras opciones ahí sobre la mesa, por decirlo de alguna manera, pero no recuerdo en qué momento, es como que surgió naturalmente nomás y fui por un título sensato, pero que a la vez cuenta, ¿no? Demasiado, o sea, se puede explorarlo, ¿no? Y lo que quería sintetizar un poco era esta mezcla de experiencia, ¿no? Emocional, a la vez sensorial, y también que tenga una carga histórica, porque Malvinas es memoria y permanencia, ¿no? Hoy en día, y me parece que el título lo describe bastante bien. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar este documental? Es en formato de documental. Claro, es un largometraje de 1 hora y media. 1 hora y media. Y te ¿Cuántas diría horas que- de material tenés grabado? No, si te digo te miento, pero son como 400 gigas de material, Sí. entre video y fotos. ¿Cómo hiciste para seleccionar y Y- que quede en 1 hora y media tanto material, Juan? No, y naturalmente al comprimir queda material Sin uso, recortado. afuera. Y eso es una cosa que estábamos hablando mucho, de que tenemos planeado hacer una continuación en formato de miniserie, Bien, muy porque bien. en Malvinas se hicieron una serie de entrevistas a los 21, o sea, contando al coordinador del Eso viaje. estaba por preguntar, si hubieron entrevistas Bueno, individuales a hicimos- cada uno. Viste que está el formato clásico del documental de este tipo, que son entrevistas e imágenes en campo, digamos, y vos creás el relato a través de lo que yo te dije en la entrevista. O Nosotros sea, vas armando el guión. claro, pero nosotros dijimos, no, que queremos que la cámara sea parte de ellos y vamos, y juntamos todo el material que podamos y ahí vemos cómo lo armamos el guión. No armemos algo, O pensábamos... sea, había unas cuantas ideas, pero también éramos No queríamos conscientes estructurarlo. de que íbamos a encontrar al documental en la postproducción, en el montaje, sería. Claro, no llevar Y- la idea ya, digamos, Sí, vamos a hacer esto, sí. esto y esto, sino lo que vaya surgiendo y sobre la marcha ustedes... Y bueno, en medio de eso, yo le digo a Juan, mirá, vamos a estar 7 días en Malvinas. A la noche, cada noche después de la cena, le vamos Vamos a a revisar. citar a uno por turno, o 2 o 3 los que nos den la mano, el momento, y ponemos en la habitación del hotel, en un rincón, armamos un set en donde se logró esta entrevista, pero se logró tal nivel de intimidad. Logramos conceptos muy importantes, muy lindos, pero no solo de la experiencia que ellos estaban viviendo en Malvinas esa misma jornada, sino de su propia vida. Yo indagué en la vida de ellos. Entonces nosotros tenemos 20 testimonios de un promedio de... Entre 20 y 30 minutos. Claro, 20-30 minutos de promedio cada uno, que cada uno te cuenta su historia, y algunos por ahí son mucho más emotivos o más destacados cuando en su niñez, otro en su historia para lo que estaba viviendo ahí en Malvinas, otro con lo que vivió en la guerra. Entonces tenemos una serie y nos miramos así con Juan, cuando hicimos creo que el último ya estábamos, Ujú. y nos miramos así con Juan y decíamos, no, esto es para otro.
este para otro material. Y esto también lo contamos por primera vez. Yo terminaba, la pregunta común que yo le hacía a todos los 20 era: ¿qué pensás y qué sentís si te estoy diciendo que estamos hablando de Malvinas en Malvinas? Con eso yo cerraba todo. O sea, muy emotivo eso. ¿Y cómo terminábamos eso? Te apagaba la cámara, listo, venía y nos abrazábamos con el entrevistado, con el excombatiente, a veces en lágrima él, y lo abrazaba a él, y estábamos ahí un ratito más y después venía otro. Logramos ese nivel de intimidad, y eso va a ser otra producción. Totalmente, eso tienen que aprovechar, ese material es valiosísimo como para aprovecharlo entero, digo, completo, sí, ¿no? Sí, y no recortar ese testimonio si lograron esa conexión y que la cámara estaba, pero en realidad pasó desapercibida. Y yo fui el entrevistador, entonces yo estaba en la zona oscura, o sea, el protagonista siempre... esa es mi escuela. Muy bien. No soy el que estoy a la par y le miro y me mira y jugamos no teníamos 2 cámaras tampoco, pero yo era esa intimidad. Entonces las luces eran para él, yo estaba en la oscuridad y hablábamos. Excelente, Gustavo. Y logramos ese nivel. Esa conexión, ¿no? Sí, esa conexión, y creo que era el 6º día, faltaba uno y nos faltábamos como 4, y le digo a Juan, sí o sí lo vamos a traer porque yo quiero hacerlo a todos en Malvinas. No, podíamos hacerlo en Río Gallego al otro, pero no. Mismo. Y conseguimos, eran como las 2 de la mañana y le golpeábamos la habitación a 1 o 2 que estaban ahí, los últimos que nos faltaban, y lo terminamos y lo hicimos. Bueno, para Francisco, vamos a compartir con audio ese minutito y medio del avance que ya está eso en el canal de YouTube de Malvinas en Cuerpo y Alma, para quienes nos están, la grandísima mayoría, escuchándonos a través del dial de Radio Sudamericana, y para quienes después queda el material en nuestro canal de YouTube del programa. Compartimos el avance, el documental. Los héroes veteranos de Malvinas, que tengan un regreso a la absoluta paz y mejor de los ánimos. Con este viaje se cumple el 5.º viaje. 20 combatientes correntinos visitan nuestras Islas Malvinas. Llegando a Malvinas. Increíble. Esto no huele nada lindo. ¿Por qué llegamos? Acá conmigo, sopa, guiso, de todo un poco. Bueno, ahí veíamos ese arco iris que... Sí, viste, eso nos recibió. Y bueno, no, la verdad que uno ve eso, se emociona. Yo lo que quiero decir es que esta película documental no solo tratan de los 20 excombatientes que formaron la comitiva y acompañamos, sino creo que representa un homenaje a todos los que volvieron. Fueron más de 110 los que ya han regresado. Y después a todos los que no quieren volver también, es mostrarle un poco Malvinas cómo estar, tratar de que lo sientan cerca. Ese es un homenaje nuestro de película, es para los excombatientes. Una vez que lo presenten el lunes de la semana que viene, ¿va a quedar disponible, colgado el documental en algún lugar como para que todos podamos acceder a verlo o no? No aún, nuestra idea es hacer un par de eventos más abierto,
En otro horario que no sea el que... No, es que... Si no, yo no voy a ver nunca. No, lo vas a ver, lo vamos a hacer a la mañana. Por favor, porque si no... No, bueno, la idea es esa, incluso también con sectores, ámbitos educativos, y empezar así, de esa manera. Después, yo pensaba, dije, bueno, me liberan, lo presentan el lunes, el martes ya me puedo sentar a ver. No, voy a tener que seguir esperando. Un poquito. Porque si dura ¿cuánto? ¿1 hora? 1 hora y media. 1 hora y media, no, del Julián Cini hasta acá, no llego. No llega. No llego. Bueno, apúrense en hacer las otras presentaciones y en otro horario, por favor. ¿Cómo te fuiste y cómo regresaste, Juan? Uf, qué pregunta. Y yo te diría que fue como un cambio que se fue dando de a poquito, ¿no? O que me fui yo dando cuenta de a poquito. Como que algo que aprendí de ellos, o que valoro demasiado, es que a pesar de todo lo que vivieron y lo que padecieron, en esa convivencia vi que ellos pudieron de alguna manera seguir adelante, a pesar de todas las dificultades de la posguerra. Se reconstruyeron como identidad, ¿no? Forjaron su vida. Y eso es algo que yo lo veo como un símbolo de resiliencia, te diría. Y me parece que eso inspira demasiado hoy en día, y eso es lo que me llega a mí. Y espero que también le llegue también a los más jóvenes ese simbolismo, te diría. Y transmitiste la experiencia a tus pares, digo, a jóvenes de tu misma edad, por fuera del trabajo, dentro del trabajo, a tu entorno familiar, a tus amistades. Mira, yo personalmente no soy no soy muy comunicativo, no exteriorizo mucho mis pensamientos. Se nota. Pero espero que lo que vean en el documental hable un poquito más que lo que hago yo. Pero en tu casa, ¿con quién vivís? Con mi mamá, mi hermana y mi hermano. Bueno, ¿y con tu mamá, tu hermana y tu hermano hablaste, te preguntaron? Sí, ¿te ella... contaste? ¿Te recibieron con un chamamé? ¿Con qué chamamé te recibieron ese día que llegaste? Ay, no sé, yo escuché el chamamé y como que me emocioné, ¿no? Y nos abrazamos, fue un momento emotivo. Y bueno, los siguientes días fue como que yo hablaba de Malvinas nomás, de lo que viví, o sea, toda esa siguiente semana era como que hablaba de toda la experiencia que tuve, las emotivas y también la más jocosas, te diría. ¿Te enriqueció desde lo personal y desde lo profesional también, Juan, como realizador audiovisual? Por supuesto, sí, fue una oportunidad muy grande y también el compromiso era muy fuerte, ¿no? De poder contar la historia de Malvinas y de poder transmitir eso a las otras generaciones. Y es su ópera prima. Y también es mi ópera prima como director audiovisual. Vaya experiencia, qué desafío. Sí, la verdad que... O sea, nada más y nada menos que con la causa Malvinas. Claro. Y bueno, lo que más por ahí me preocupa es cómo lo va a recibir el público, ¿no? Y como te decía hace un rato, primero me gustaría, como realizador, un regalo, un homenaje para ellos, para los excombatientes, y después algo para el disfrute y también de alguna manera que sirva como de forma didáctica, ¿no? para el público. Y Gustavo Lescano, ¿cómo se fue y cómo vino? Muy bien. La verdad que ir a Malvinas en ese momento de mi vida fue lo mejor. Creo que hablábamos con otros amigos y me decían, bueno, justo te dio eso, esto te vino al pelo y lo supiste aprovechar.
y era como Juan, yo volví de Malvinas, ir a hablar de Malvinas constantemente, tardar 2 o 3 días para desarmar la valija porque estaba... Yo tardé un mes por ahí. Bueno, ¿viste? Y era eso, hablar y después, bueno, con Juan empezamos a ver, che, cómo podemos ir haciéndolo, nos íbamos a tomar nuestro tiempo también. Porque cada uno continúa con su vida y sus trabajos, eso Sí, hay que eso decirlo, sí. ¿no? Y esto lleva tiempo. Sí. Y bueno, y ahí empezaba a subir otro escalón, que es esto, digamos, en lo profesional, subir otro escalón con esta película, digamos, que queremos que quede, que no pase desapercibida, que dispare el debate sobre el Malvinas o que se hable de Malvinas y se lo reconozca a los excombatientes. Así que esa es nuestra idea, nuestra misión. Y también quería acotar que en todo este trabajo de la película también nosotros convocamos a un músico local que hizo, esto tiene Claro, música eso propia que y lo que estábamos escuchábamos escuchando. Estaba por preguntar eso, justamente. son ¿Quién bellísimas piezas, es Osvaldo Burgos, un músico pero de excelencia, bajo perfil, pero muy artista, creativo, y eso nos contactamos, le dijimos, creo que tuvimos una sola reunión, le dijimos lo que queríamos, qué sentido era, y él le plasmó eso. Fue increíble el trabajo que hizo, Sí. y él va a estar presentando el tema de la película, eso que sonó ahí en el tráiler, lo va a estar presentando el lunes En vivo. ¿Quiénes más participaron del equipo de esta realización audiovisual? Está de todo, amigos, familiares, colegas, así que tuvimos eso, tuvimos gente que nos trabajó en el audio, también convocamos por esas Sí, profesionalismo. yo contacté con un ex profesor de mi facultad que se llama Cristian Cocha para que haga el trabajo de sonido, muy profesional, y la verdad que estoy bastante conforme con el trabajo. Y espero que todos podamos disfrutar, ¿no?, esa experiencia inmersiva que tanto buscábamos. Yo ya quiero. Bueno, ¿y cuándo se ponen a trabajar para los otros capítulos? Y terminamos esto y Y vamos. ya Y hay Se que ir ponen a hay que ir trabajar. craneando, ¿no? Hay unas ideas ahí. Sí, sí. Bueno, la presentan ya lo acá, habíamos ¿eh? hablado. Sí. La presentan sí, acá. y eso va a No, ser- tengamos Cuando bien- ya tengan todo bien definido, pensado, bien Sí, definido. sí. Por favor. Vas a tener la exclusividad. Y el Bueno. tercer eslabón de todo esto El es libro. el libro. Sí, señor. Gracias y por compartir esta experiencia. Felicitaciones y quiero ver. Quiero Bueno, verlo vamos a hacer una función exclusiva lo para antes Liliana. Una función exclusiva posible, acá. lo antes posible, por favor, y bueno, que esto se multiplique, que llegue a la mayor cantidad de Sí. personas, porque el trabajo de ustedes, como el de los otros colegas y realizadores que fueron también a Malvinas, sirve para malvinizar, ¿no? Con el objetivo de la causa, que es malvinizar. Y sobre todo destacar esto. Te felicito nuevamente, Gustavo, por la iniciativa de convocar a un joven de 26. 26 añitos, ¿no? Cuando la causa Malvinas la gesta, este año cumplimos 44 años. Sí. Así que no se pregunta esto, pero tu mamá, ¿cuántos años tiene? ¿40? Lo mismo que usted, tal vez. No, No, capaz la que verdad sea no tengo menor, idea, pero 40 y algo. Es un poquito más. Bueno, o sea, nació cuando vivió, digamos, en el 82 vivió la gesta de Malvinas. Sí. Bueno, pero esta criatura de 26 años no estaba ni en proyecto, ¿no? no. Así que excelente la iniciativa de Gustavo de convocarte siendo tan joven. Muchísimas gracias. A vos, Liliana, gracias. Muchas gracias. Gustavo Lescano, periodista, Diario Época. Juan Ferragut, realizador audiovisual, que el lunes 30 a las 18:30 en el Auditorio Julián Cini estrenan Malvinas en Cuerpo y Alma. Para aquellos que quieren ver este avance de 1 minuto y medio, pueden acceder al canal de YouTube de Malvinas en Cuerpo y Alma. Así es el Sí, canal. Lo buscan y lo encuentran así. Sí. Bueno, éxito, descuento que va a tener este documental, así que gracias. A vos. Muchas gracias.
Nos vamos con Ciro y los persas, héroes de Malvinas, una pequeña tanda comercial después y ya nos metemos en el último bloque del Dialogando de hoy.